que venimos de muy lejos, ya lo sabe todo el mundo. No cumplimos nuestros sueños y ahora somos trotamundos. Les agradezco mucho su interés, que saquen una parte de su tiempo para acompañarnos en este foro esta mañana, para compartir con ustedes, como bien lo dice el título de la charla, algunas reflexiones sobre qué perspectivas, cómo vemos, qué visión tenemos de lo que puede hacer el proceso de paz y un eventual posconflicto en Colombia. En primer lugar, déjenme decirles que yo estoy en esto de PRIMI para la primera vez que me meto a alguna cosa, digamos, política, electoral. Mucha gente, tal vez la pregunta más reiterada que me hacen en entrevistas, en foros, etcétera, es: ¿usted por qué le dio por pasar pues de la academia, del periodismo? Usted ahí tiene ya un lugar asegurado para meterse en ese berenjenal tan horrible, la política, una cosa tan desprestigiada. Yo sé que es un gran riesgo personal, pero me parece que lo que hay en juego para el país es mucho más grande y vale la pena tomar ese y muchos otros riesgos. Lo más importante, posiblemente lo único importante que pueda pasar este año, no pasó el pasado y posiblemente si seguimos como vamos no pasará el próximo, es que se ponga fin al conflicto armado en Colombia. Lo importante que va a pasar en el 2014 no es quién va a ser el presidente de la República ni cómo se van a llamar los senadores. Eso es rutina. Lo importante es si somos capaces de parar una guerra infame de 65 años y dedicarnos las siguientes 2 décadas a construir un proceso de paz. Porque no podemos confundirnos. Lo que se puede acabar es el conflicto armado con las guerrillas. Las FARC, ojalá el ELN. Lo que puede empezar es el proceso de paz. Son dos cosas distintas, muy relacionadas obviamente, pero distintas. Y se deben dar en ese orden. No vamos a empezar un proceso de paz si no somos capaces de sacar la violencia de la política. La violencia del Estado contra las guerrillas y la violencia de las guerrillas contra el Estado y la ciudadanía. Ese es el primer paso. Nosotros tenemos que ser capaces de parar esta guerra. Antes es mucha gracia lo que hemos hecho en construcción de democracia en medio de semejante balacera durante 60 años. Es mucha gracia. Pero si queremos mejorar esta democracia, profundizarla, poner de frente los verdaderos problemas del país, tenemos que parar esta maldita guerra, tenemos que parar este conflicto armado. Tenemos que quitarle el protagonismo inmerecido que tienen y el dominio de la política colombiana que tienen todos los señores de la guerra. ¿De qué estamos hablando hoy? De la corrupción del ejército, de unos coroneles y unos generales, al único que hemos medio logrado condenar por asesinar jóvenes y presentarnos como vamos en la guerrilla. Lo mandan a una guarnición militar que en vez de guarnición parece una guarida, a que siga haciendo contratos y torcidos para amedrentar y comprar testigos para que no se puedan procesar otros criminales vestidos de militar como él. ¿Y de qué era el titular de ayer? De que las FARC mató a 4 policías en Tarazá y en la zona del Bajo Cauca antioqueño. Y el de mañana va a ser que Uribe dijo A y que Santos dijo B. Nos tienen cooptada completamente la agenda política colombiana, la guerra y sus protagonistas. Yo les confieso que a mí me irrita un poco, me hincha un poco tener que aceptar que una organización criminal como las FARC esté negociando con mi gobierno y que mi gobierno va a tener que hacer unas concesiones. Me hincha por lo que uno quisiera es que a las BACRIN o a los paras o a las guerrillas se les pudiera someter por la justicia y por el uso legítimo, no ilegítimo, de la fuerza pública. Pero entiendo perfectamente que no hay ninguna probabilidad de que por la vía militar acabemos este conflicto que sin duda tiene raíces sociales, raíces políticas relevantes. Y que por el contrario, si logramos hacer un acuerdo para parar la guerra y sacar la violencia, vamos a poder abocar esos problemas que sí son problemas estructurales, que siempre quedan aplazados porque las FARC justifica todas las porquerías de este país. La corrupción es rampante, pero eso no importa y de eso no lo discutamos porque es que hay FARC. El paramilitarismo se justificó porque hay FARC. Los falsos positivos son un daño colateral menor porque es que hay que hacer la guerra contra las FARC. Lo que a mí más me ilusiona de este proceso de paz es quitarnos de una vez por todas la excusa de las FARC en esta democracia. Las FARC son un problema real, pero también son una gran excusa.
Lo segundo que quisiera decirles es, aparte de que el orden importa, o sea, con todos los problemas, a mí Santos me parece un paquete de presidente. ¿Qué tal como se lleva 2 días para tomar una medida obvia, como sacar a esos militares y mandarlos a la justicia? O sea, ¿qué hay que pensar de eso más de 2 minutos después de leerse más? ¿Qué hay que pensar más de 30 segundos para tomar esa decisión? No, lleva 48 horas patinando a ver si es capaz de pedirle la renuncia a un señor que es su subalterno, en teoría. Me parece un paquete casi para todo. Pero ese pisco, por razones que no vamos a profundizar ahora y no vamos a entrar a cuestionar muy en profundidad, decidió echarse al hombro una tarea que es fundamental para Colombia e impopular. Y muy pocos políticos deciden hacer cosas que son importantes pero impopulares. Hacer la paz con las FARC es supremamente impopular para la mayoría de la opinión pública colombiana. Porque son colombianos como nosotros, que no padecen la guerra directamente. La mayoría de colombianos que padecen esta guerra, los que les reclutan los hijos, les violan a sus mujeres, les roban las tierras, los abusan sistemáticamente, están en la Colombia rural y profunda. Son colombianos de diferentes etnias indígenas, son colombianos afrodescendientes. Son colombianos abandonados en regiones que ni siquiera tienen carretera, ni siquiera tienen conexión física, mucho menos conexión social y política. Y no son 2 o 3 colombianos, son 15 millones de colombianos. Así que lo único realmente solidario, serio, genuino, que nosotros, los colombianos más afortunados, que podemos pisar esta universidad y formarnos en ella, podemos hacer por esos 15 millones de colombianos, es parar esa guerra. Eso es realmente lo único solidario que podemos hacer por ellos. Y lo siguiente que podemos hacer, lo que nos tocó hacer a nosotros, cuando yo digo en diferentes presentaciones que nosotros, la generación viva hoy de colombianos, especialmente los más jóvenes, vamos a poder ser la generación de la paz. ¿A qué me refiero? Me refiero a que nosotros nos vamos a tener que echar al hombro una tarea que las generaciones pasadas de colombianos no se echaron, y por eso estamos en este conflicto y en esta guerra que estamos, que es construir instituciones en la mitad del territorio que no las tiene. Construir instituciones de ciudadanía, de Estado, de mercado, de justicia, de oportunidades de trabajo. La mitad del territorio de Colombia no tiene instituciones. No tiene instituciones de las que habla la Constitución. Las leyes son una cosa que allá nunca llega. Se expiden en Bogotá y no las podemos hacer cumplir pues en Guacarí, para no ir tan lejos. En Buenaventura. No las podemos hacer cumplir en un sitio que es el principal puerto exportador de Colombia. O sea, ni siquiera por interés económico, pues, como para decir, no, que los motivara algo, pues, que de allá sale plata. Ni eso. Si nosotros queremos tener paz, tenemos que echarnos al hombro esa tarea. Tenemos que ser capaces de que sean los jueces y fiscales y comisarios de Colombia los que diriman los conflictos en Buenaventura, no las BACRIM y las pandillas. Tenemos que ser capaces de que accesar la educación, los 3 grados de preescolar, lo que vamos a proponer es una jornada única escolar de 8 horas, con maestros bien pagos, con más y mejores maestros y más y mejores horas de educación. Eso no puede ser un lujo de la gente que se apeñuzca a vivir en 4 ciudades de Colombia. Eso tiene que ser un derecho que seamos capaces de cumplir en todos los municipios de Colombia. Eso es hacer paz. Pero para eso hay que construir instituciones, derrotar la corrupción, depurar la justicia, fortalecerla, llevarla a todo el país, lograr que sea una justicia parecida a la tutela. ¿Por qué los colombianos acuden a la tutela? Porque es gratuita, porque es oportuna, porque es eficaz, porque tiene un término rápido para resolverse. Por eso es que a los poderosos les hincha la tutela. Porque la tutela fue el primer instrumento en 150 años de historia republicana de Colombia que logró que los derechos dejaran de ser de papel y se volvieran exigibles. En vez de patrocinarles el llanto a los señores del poder que lloran tanto por la tutela, lo que nosotros tenemos que hacer es que la justicia ordinaria municipal se parezca a la tutela. Esté allí para ser oportuna, gratuita, accesible y rápida. Y eso, mis queridos amigos, no es un sueño idílico. Eso no es poner un colombiano en la luna. Es poner un juez en Buenaventura, que tenga una fuerza pública depurada, capaz de respaldar legítimamente las decisiones que él tome en la magistratura. Eso es poner más y mejores maestros en la Colombia rural.
¿Qué tenemos que hacer para eso? Lo primero que tenemos que hacer para eso es meternos a cambiar la política. Lo único que construye instituciones, las instituciones no las construyen las leyes. Lo que cambia una sociedad son sus procesos políticos. La política es el medio a través del cual se pueden construir cambios en una sociedad. Yo entiendo perfectamente, yo soy otra colombiana indignada como ustedes, como tantos que están en la calle. Indignada con la corrupción, indignada con el Congreso, indignada con la politiquería. Pero tengo dos opciones: o me quedo llorando en la calle, o me meto a arremangarme y ver cómo somos capaces entre todos de cambiar esa política. ¿O qué vamos a hacer? ¿Vamos a tomarnos las armas? ¿Qué vamos a hacer? ¿La violencia? Eso no nos va a llevar a nada. Esa es la historia de Colombia en los últimos 60 años. Insistir en vías armadas, irregulares, violentas. Lo único que ha servido en Colombia, lo único que ha servido las FARC, el gran legado de su lucha armada, va a ser que logró excluir aún más a 15 millones de colombianos cada vez más estigmatizados y abandonados, y legitimar a la narcoderecha en Colombia, para que les tengamos que decir doctores y honorables expresidentes. Ese es su gran legado político. Entonces, hacia adelante en el posconflicto, yo cuál veo, digamos, que es un poco la receta temática y la receta política de poder construir ese proceso. Este va a ser un año, yo les pido que tengamos paciencia, porque todo esto que estamos viendo, o sea, vamos en febrero, y cada día hay una tensión, pues. La semana pasada era que el propio ejército estaba chuzando al gobierno. Esto era el escándalo de la semana pasada. Que unos militares se roban la plata. O sea, ¿qué sentirá un soldado de Colombia que pierde un pie en una mina quiebrapata de saber que sus comandantes, mientras él está en eso, en la guerra de verdad, sus comandantes están robándose la plata que era para la gasolina y los pertrechos y la inteligencia para protegerlo a él? ¿Qué sentirá un soldado de Colombia? Este año, yo les pido que tengamos la mayor paciencia. Este va a ser un año tenso, sucio, polarizado, porque así es el ambiente político en Colombia cada vez que hay la posibilidad de concretar un acuerdo que ponga fin al conflicto armado. Así es. Es denso, oscuro, sucio, tenso. Pero nosotros tenemos que ser capaces de aguantar ese chaparrón este año, de aguantarlo sin perder la paciencia, sin perder el norte de hacia dónde vamos. Vamos por la paz, vamos por el cambio político, vamos por construir instituciones, vamos es para allá. No nos podemos dejar desviar de ese camino. No nos podemos dejar desmoralizar. Que nos amenazan, no importa, pues nos vamos a cuidar, pero vamos a seguir haciendo esta campaña con prudencia. Colombia no necesita ni héroes ni heroínas, necesita ciudadanos capaces de actuar colectivamente. Este va a ser un año especialmente tenso. Yo no tengo la menor duda. Estas elecciones son solo una pruebita de qué tan tenso van a ser estos meses. Pero yo soy optimista. ¿Por qué? Porque creo, primero espero llegar bien a las elecciones. Segundo, creo que si uno mira más allá de la masa densa que tiene al frente de líos, Colombia en este momento, sin que pase nada mágico, con lo que hay, con la movilización social que hay, con las fuerzas políticas que hay, con la indignación ciudadana que hay, con las instituciones débiles y fuertes que hay, con lo que hay hoy, hay con qué hacer un sancocho que termine la guerra. Con lo que hay hoy, en 3 semanas, el 9 de marzo, podemos estar constatando que el uribismo pasó de 7 millones de votos a máximo 2. Que su jefe, que empezó pregonando muy arrogantemente la guerra y la oposición absoluta al proceso de paz, ha tenido que irse moderando. Y aunque sea con cinismo, empezar a decir, no, paz sí, no, paz sin impunidad, pero paz sí. Eso es una gran victoria política. Porque creo que en 3 meses vamos a poder celebrar
que su candidato, ni el uno, ni el del Partido Conservador, ni su propio candidato, Oscar Iván Zuluaga, van a ser capaces de pasar la segunda vuelta, unos tipos que vienen de gobernar durante 3 periodos seguidos. Eso va a ser una gran victoria. La gran victoria presidencial de estas elecciones es derrotar al uribismo en las urnas, es bajarles el moño, es empezar a reducirlos a sus mínimas, no justas proporciones. Eso es una gran victoria. Y eso es posible. Eso lo tenemos a 3 semanas una y a 2 meses otra. Eso es posible. Ese tipo que se creía omnipotente, ahora lo chiflan y lo sacan a tomatazos de cada plaza de Colombia. ¿Por qué? Porque la gente le perdió el miedo. Porque sabe que no tiene el DAS para amedrentar detrás. Porque sabe que no tiene un Santoyo traqueteando desde el Palacio de Nariño. Porque sabe que no tiene al ejército siendo capaz de amedrentar y asesinar jóvenes en Colombia. Ya no es ese señor que parecía todopoderoso. Es un cristiano más que tiene que salir y pedir sus votos y debatir con sus ideas. Entonces, ese es mi primer síntoma de optimismo ya, en este año. Lo segundo, y se lo digo con toda claridad, yo creo que es muy bueno que el Centro Democrático no va a tener el 40%, yo por eso les digo a los nostálgicos de la parapolítica, porque es que empezaron diciendo que ellos iban a volver a tener el 35% del Congreso. Les dije, los quiero ver. Los quiero ver sin Mancuso y sin el Bloco Norte y sin la chequera de los paramilitares sacando el 35% del Congreso. No lo van a sacar. Porque para sacarlo necesitaron toda la maquinaria criminal de la mafia, del paramilitarismo y del clientelismo. Hoy no están en el poder, luego no pueden manejar el clientelismo. Y porque se armaron una vendetta de traición entre mafiosos, hay un sector de la mafia que ya no los apoya. No lo van a volver a sacar por eso, así de llana y simplemente. Y eso es una gran victoria democrática. Sin embargo, también creo que para la paz es muy importante que, aunque reducidos a sus mínimas proporciones, estén en el Congreso. Que nunca la derecha colombiana pueda decir que la generación de colombianos del 2014 se inventó un frente nacional para excluirlos de la política. Que nunca puedan tener esa excusa. Ustedes y yo hemos vivido en buena medida la violencia derivada del Frente Nacional, donde con argumentos, pero también después con excusas, sectores de la sociedad dijeron, es que no nos quedó otro camino. Nos cerraron las puertas, nos impidieron combatir. Nuestro voto no contó. Que nunca la derecha, y menos la derecha mafiosa, tenga esa excusa para seguirle dando bala al pueblo colombiano. No se la podemos dar. Qué bueno que estén allá. Ahí los vamos a tener sentados al lado. Que digan, que propongan, que voten, que demanden, pero que se comprometan con lo que ya se apruebe. El próximo Congreso de Colombia es un Congreso muy desprestigiado, pero es el Congreso que va a decidir si este país sigue en guerra o construye una paz, y qué tipo de paz. Y esa decisión es demasiado trascendental para nuestras vidas para dejársela a la tracamana de bandidos que están en ese Congreso. Y solamente a los Gociobdulios y a los Gerlains y a los Bríes que van a llegar al Congreso. Van a llegar al Congreso. Esa idea de que el voto en blanco va a hacer cerrar el Congreso es una fantasía que no tiene sostenibilidad por ningún argumento que uno lo mida. Yo les pido que voten por el que ustedes quieran, pero voten libremente. El voto libre es el que va a tener curul, o el que puede tener curul en el Congreso. Entonces, esa es mi segunda razón de optimismo, que yo sí creo que van a llegar poquitos. Calculo que irán a sacar la mitad de lo que dicen, por unos 15. Eso todavía es, digamos, más de lo que uno quisiera, pero mucho menos de lo que ellos aspiraban. No va a ser suficiente para que bloqueen el proceso de paz dentro del Congreso, ni bloqueen las reformas, pero va a ser suficiente para que tengan capacidad de influencia, para que se les respete su voz. Esto es importante si lo que queremos es construir una paz sostenible. Lo tercero que me da esperanza en que este proceso de fin del conflicto puede salir bien es que los acuerdos de La Habana, que no son otra cosa que una lista de reformas por hacer. Ustedes han visto, digamos, los 2 puntos, los han leído con detenimiento, lo que ya acordaron. Yo los invito a que lo lean. Está en las páginas web, lo han difundido por diferentes medios de comunicación. Yo les invito a que lo lean y ustedes van a decir, van a coger esos acuerdos, van a ver, los vamos a volver a ver en este salón. Les digo desde ya. Cuando salgan los acuerdos de los 5 puntos, solo hay 2. Los vamos a leer una y otra vez, los vamos a mirar y vamos a decir, perdóneme, ¿por esto nos matamos 65 años? La gran demanda
revolucionaria agrícola de las FARC es que se actualice el catastro. Que se actualice el catastro, la más revolucionaria yo. En eso quedó la grande banda revolucionaria. Y así van a ver. Que se haga una reforma que le dé representación a la Colombia rural que está subrepresentada en el Congreso. ¡Wow! Que se titulen 5 millones de hectáreas a campesinos. Que se respeten las zonas de reserva campesina que están creadas por una ley desde el 94. La mitad de las demandas de las FARC hoy son que se cumplan leyes que ya están expedidas y no se cumplen. Yo creo que es bien difícil y hay que hacer mucha pedagogía, porque es muy fácil, digamos, hinchar los ánimos en contra de las FARC. Pero lo tercero que a mí me ilusiona es que todos ustedes, todos nosotros, vamos a poder ir a las urnas a ratificar si lo que se acuerde en La Habana lo aceptamos o no lo aceptamos. Ese mecanismo de validación de los acuerdos de paz es riesgoso, por supuesto que es riesgoso. Pero ese mecanismo de validación es el principal mecanismo que vamos a tener para comprometer a la sociedad colombiana a que cumpla y haga cumplir de los unos y de los otros esos acuerdos de paz. Así como es importante tener a la derecha extrema en el Congreso para que se comprometa con parte de esos acuerdos, es muy importante que mayoritariamente, no unánimemente, eso no va a pasar y además es indeseable, se comprometan a cumplir esos acuerdos mutuamente. Las FARC a cumplirlo a la sociedad, el Estado a cumplirles a ellos. Eso es lo que me da optimismo. Esas son las tres cosas que este año pueden pasar. Pueden pasar. Yo las veo posibles, yo no siento que esté haciendo castillos en el aire. Podemos bajar del 40 al 15% de la representación de la mafia y la derecha más radical en el Congreso, darles voz, pero sin una mayoría tan aberrante y tan absoluta, culminar unos acuerdos que creo que van a ser, la verdad, mínimos y hasta deseables, validarnos en las urnas, sacarnos de la presidencia de la República. El uribismo no volverá nunca a la presidencia de la República. Nunca. Está condenado a que su punto de culmen ya pasó. La derecha y los señores de la guerra van en decadencia y por eso están arrinconados como un gato arañando. Porque es que ellos saben que sin Colombia en guerra, sin Colombia administrada por el miedo, sin Colombia administrada por la polarización, esos tipos no tienen futuro. Lo único que tienen es pasado. Y un pasado con un rabo de paja de este tamaño que los va a hacer caer. Es un problema casi como la ley de la gravedad. Su propio rabo de paja los va a tumbar. Lo único que los mantiene para que no los persigan y los juzguen y pierdan legitimidad política es la guerra. Es poder decir, yo no soy tan malo, el malo es las FARC. Miren para allá, no me miren a mí. El día que esas cosas se acaben, esos tipos no tienen salvación. Su caída va a ser inexorable, lenta pero segura. En cambio, esta indignación ciudadana, que todavía es demasiado individual, demasiado primaria, que todavía no encuentra canales de organización política contundentes, todavía no, pero los va a encontrar, los va a ir encontrando. La ciudadanía, lo individual, la movilización social, la organización política alternativa va a ir creciendo. De hecho, ustedes miren lo que ha pasado en los últimos 2 años. ¿Y por qué, digamos, la razón de mi optimismo de que esa tendencia va a seguir? Toda esa derecha ha ido cayendo en prestigio y en cambio, aunque no ha habido un cese al fuego formal, la intensidad de la guerra se ha bajado. Eso lo demuestran todas las estadísticas. La intensidad de la guerra ha bajado. Y entre más ha bajado la intensidad de la guerra, más ha subido la intensidad de la movilización social. En movilización de estudiantes por la reforma educativa, en movilización de los sectores de la salud por una reforma de la salud decente que defienda el derecho a la salud, en movilización de los campesinos. Eso, mis queridos amigos, es un cruce de tendencias inexorable que va a continuar aún con más fuerza una vez se llegue a un acuerdo para poner fin al conflicto armado. Y eso es lo que nos va a permitir construir las alternativas políticas que van a terminar cambiando la sociedad colombiana. Esa es la razón de mi optimismo. Por eso creo que hay que meterse ya. Los que estudian aquí sociología, historia, ciencia política, uno va y entonces le enseñan cosas como las coyunturas históricas, ¿no? La coyuntura histórica es un momento en el que hay una confluencia de circunstancias, fuerzas, etcétera, en el que se toman ciertas decisiones para la sociedad que después tienen
un curso que es difícil cambiar. Yo siento que estamos en una de esas coyunturas históricas. Nosotros somos la tercera generación de colombianos en 200 años que ha vivido una coyuntura como esta. Una coyuntura en la que hay una generación de colombianos viva que va a tener que decidir cómo acaba una guerra y cómo construir una paz sostenible. Eso lo tuvieron que decidir los colombianos que estaban vivos al final del siglo XIX, después de incontables guerras a lo largo del siglo XIX. Ganaron los sectores más conservadores. ¿Y qué se inventaron? La Constitución de 1886. Toda la arquitectura institucional de esa Constitución, muy goda, pero eso la inventaron. Y con eso administraron al país casi 100 años. Para bien y para mal, con aciertos y con desaciertos. Luego, a finales de la década de 1950, una generación de colombianos que padeció la violencia bipartidista tuvo que encontrar una manera para salir de esa guerra. Y se inventó el Frente Nacional, con sus aciertos y con sus desaciertos, pero eso nos marcó la vida 60 o 70 años. Nosotros, mis queridos amigos, nosotros somos la tercera generación de colombianos viva, que en 200 años va a decidir cómo para una guerra y cómo construye instituciones para la paz. Ese es un privilegio enorme, enorme. Y nosotros no podemos quedarnos apáticos y llorando nuestra suerte, sino que tenemos que pensar cómo aprovechamos esta oportunidad única, que no ha pasado en los últimos 60 años, que no pasó el año pasado, quizás no pase el año entrante, va a pasar en este, con todo lo enredado, confuso, duro, difícil, sucio que se vea este año, va a pasar en este. Y la presión para que no pase va a ser brutal, porque es que los que ganan con la guerra son poquitos, pero ganan mucho. Ganan electoralmente, ganan políticamente, ganan socialmente, ganan económicamente. Por eso yo diría que mi principal recomendación para este proceso en lo inmediato es paciencia. Paciencia. Porque nos van a tratar de sacar del juego, nos van a tratar de sacar la piedra, nos van a tratar de matar, nos van a tratar de silenciar, nos van a tratar de estigmatizar, todo lo van a usar. Pero la Colombia de hoy no es posible y no va a volver a pasar un genocidio como el de la UP. No nos pueden volver a exterminar. No pueden, literalmente no pueden. No porque no quieran, no porque las circunstancias nacionales e internacionales ya no se los permiten. Entonces, lo primero es paciencia, lo segundo es asertividad. No olvidemos para dónde vamos. Yo se los quiero decir con toda claridad. Yo creo que la paz requiere de un mismo rasero de justicia transicional para todos los actores de la guerra. Mi gran sueño no es ver a Álvaro Uribe con unos grilletes en la Corte Penal Internacional. Eso es posible, pero eso nos puede seguir metiendo en otra guerra. Mi gran sueño no es ver al señor Timochenko podrido en una mazmorra. No, ese no es mi gran sueño. Mi gran sueño es que el señor Timochenko y el señor Mancuso y generales como el señor Rito Alejo del Río tengan un mismo rasero de justicia transicional, al que los podamos someter por igual, para que esta sociedad nunca concluya que unos muertos buenos y unos muertos malos, o unos menos graves. Esa es la gran discusión primera que vamos a tener en ese congreso, estoy segura. Si somos ya capaces de aplicar un mismo rasero de justicia o no. Y lo mismo, los parapolíticos como el señor Uribe, que fueron parte de la solución, yo no se lo desconozco en nada. Su esfuerzo, cuando lo hizo legítimamente en muchos aspectos de mejorar la fuerza pública y mejorar la seguridad y llevar instancias de seguridad a muchos rincones del país que no la tenían, parte de ese esfuerzo ha contribuido a mejorar a Colombia. Yo eso no tengo ningún problema en reconocerlo. Yo no tengo ningún problema en reconocer que ese sector fue parte de la solución en los últimos 10 años. Lo que pasa es que también sé, porque llevo 10 años estudiando el tema, que también fueron parte del problema en los últimos 40 años. ¿Y quién responde por esa parte del problema? Por el invento de los políticos regionales y terratenientes y ganaderos como el señor Uribe, que durante 40 años inventaron el paramilitarismo en vez de tener jueces, y que después además descubrieron que los narcotraficantes les podían subsidiar el paramilitarismo, que he dicho, hasta barato sabía. ¿Y los 300.000 muertos que causaron qué? ¿Nadie responde por ellos? ¿Y los 6 millones de colombianos que expropiaron qué? ¿Nadie responde por ellos? ¿Solo aplausos? Porque 20 años más tarde, después de inventarse el paramilitarismo y promoverlo, ¿ayudaron a combatir a la guerrilla? No. Entonces,
Esa yo creo va a ser la principal decisión que nos va a llevar a la paz, tener un mismo rasero de justicia transicional, una justicia que nos permita cerrar el ciclo de la guerra y luego una justicia ordinaria, parecida a la tutela, para todos los ciudadanos, no para los que hemos estado en la guerra, que sea accesible, gratuita, oportuna, eficaz. Sustituir a los señores de la guerra es nuestro gran desafío. Colombia ha hecho 10 procesos de paz, este es el 11º. Y en las 10 veces anteriores hemos cometido el mismo error. Nuestro reto es no cometer el mismo error. El mismo error es creer que tomándonos una foto, recogiéndoles unas armas y entregándoles a cambio un taxi y medio subsidio, vamos a parar la guerra. Claro que hay que darle oportunidades a los desmovilizados, no tengo la menor duda de eso. Pero el gran desafío de la paz es incorporar a los 15 millones de colombianos que están abandonados en las regiones. No solamente a 15.000 combatientes de las FARC. Reemplazar a esos poderes de facto por instituciones. Ese es nuestro reto. A finales de los 80 hicimos la paz con el M-19, aquí, vecinitos de ustedes. Vayan a Santo Domingo, Cauca. Es el mismo moridero de hace 30 años cuando hicimos la paz con el M-19. Y detrás del M-19, ¿quién llegó a Santo Domingo, Cauca? ¿El Estado, la ciudadanía, las instituciones, las empresas? No, llegaron las FARC. Y desmovilizamos al EPL en Urabá y en Sucre y en Córdoba. Los desmovilizamos, nos entregaron unas armas. ¿Quién llegó? ¿El Estado? Los paras. Y desmovilizamos a los paras. ¿Y quién llegó? ¿El Estado? Las BACRIT. Porque siempre creemos que es como a control remoto que vamos a poder administrar esa mitad de Colombia. No, a control remoto no podemos administrar la mitad de Colombia. Tenemos que tener un pie allá, con ciudadanos, con organizaciones de la sociedad civil, con organismos de control que funcionen. Y eso cuesta plata, queridos. Eso no solamente cuesta decisión política, eso cuesta plata. Si Colombia quiere ser un país serio, vamos a tener que ser capaces de recaudar no el 14% de la riqueza como hoy en impuestos. A la tecnocracia colombiana que le encanta Chile, ¿no? Chile es un gran ejemplo para todo. Si tuviéramos la minería como Chile, si hiciéramos las pensiones como en Chile, todo, Chile les encanta. Lo que no dicen, el detallito que se les olvida, es que Chile es un país que recauda el 28% de su riqueza en impuestos y no tiene el nivel de robo y corrupción rampante que tiene Colombia. Mientras que Colombia solo recauda la mitad, el 14%, y se roba 4%, o sea, en última solo invierte 10%. Así es imposible construir Estado e instituciones. Por eso hay que meterse a la política, por eso hay que derrotar a los gerleis, que llevan 45 años robando desde el Congreso. Por eso hay que derrotar con voto limpio a los señores de la mermelada. Que robarle plata a los colombianos para pagarlas, ¿cuántas? 19 vallas tienen los señores de la U en Cali. No, para que se vuela, obviamente, todos los topes y que pase impune completamente. Esa es nuestra visión de la paz. Este va a ser un año difícil y complejo, las cosas se ven súper turbias, pero tenemos con qué, tenemos el suficiente nivel de indignación, organización, libertad, capacidad de voto, para restarles poder político, para apoyar que se llegue al fin de ese conflicto armado y para organizarnos políticamente en los próximos 10 o 20 años para sacar estas reformas de fortalecimiento de la educación pública, de fortalecimiento de la justicia, de lucha contra la corrupción. Por eso es que soy optimista, a pesar de que todo se es hiperenredado. Yo creo que tenemos con qué sacar este país adelante. Yo estoy segura que podemos ser esa generación, la tercera en 200 años, que termina una guerra y construye con más acierto que en el pasado instituciones para la paz. Muchas gracias. Que venimos de muy lejos, ya lo sabe todo el mundo. No cumplimos nuestros sueños y ahora somos trotamundos.